Uno, y sí, señor, 2 años de gobierno, y la verdad que son muchos los sectores los que serán analizados en estos días, pero óyeme, el tema del sector eléctrico, ahí como que tú todavía a estas alturas no ves cuál es el supuesto plan del gobierno, del presente gobierno. Y bueno, yo pienso que realmente parece que no se puede ver porque no existe, no ha existido. Yo lo que he visto es mucha improvisación, muchas incoherencias, muchas violaciones a la Ley General de Electricidad, muchos palos a ciegas que han puesto al presidente a dar reversa en algunos casos. Y por supuesto, está demasiado fresco todavía, a propósito de esas confrontaciones y de esa paja a la que hacía referencia mi compañero Juan Reyes hace un momentito. Imagínense ustedes cómo tuvieron que apagar el fuego respecto al tema de los aumentos de las tarifas, pero además del aumento de la tarifa, lo que ha estado ocurriendo con los desvinculados o las personas que han tenido que renunciar o los que han hecho renunciar respecto al sector eléctrico, que siguen bastante complicado todavía a estas alturas. El tema de las resoluciones, que es algo de lo más reciente que hubo, de los aumentos de 2 meses de las tarifas eléctricas de las sedes, que van a tener que devolver, por ejemplo, a los usuarios casi 800 millones de pesos. La mora a las sedes para que devuelvan ese dinero, y por supuesto la instigación al gobierno para que revierta incluso los aumentos de la tarifa eléctrica por ser también violatorios de la ley y de la Constitución. Ustedes vieron lo que pasó la pasada con el Tribunal Superior Administrativo, cuando acogió un recurso contencioso que fue sometido a través de la Fundación Justicia y Transparencia, que anulaba la resolución de la Superintendencia de Electricidad. Pero también vimos la renuncia del superintendente de electricidad, que aun cuando se habló de que fue motivada por el tema del aumento de la tarifa, igual ese domingo bastante negro y bastante oscuro en términos del sector eléctrico, tuvo mucho que ver también con el proceso de licitación también ahí en Manzanillo, del que se supone que justamente el superintendente de electricidad tenía una opinión decisiva en todo este caso. Por tanto, quedó bastante confuso las razones por las que renunció o por las que obligaron a renunciar al superintendente de electricidad, en la que se explica que no solamente se produjo, en el caso de que fuese, que no creo que haya sido, el aumento del 9.5% a los salarios incluso de los funcionarios, combinado con el aumento de las tarifas eléctricas y con los traspiés que se da también desde la central termoeléctrica Punta Catalina, que parece que cuando no está presa le andan buscando, señores. Ahí no hay forma de que esto pueda manejarse a toda capacidad, matizado también con algunos manejos no claros en términos de la transparencia, y de eso nosotros hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Lo cierto es que el caso de las empresas distribuidoras, por un lado, en el que no se ven claros los planes que puedan tener el sector eléctrico, yo creo que cuando entremos al análisis, y eso yo sé que se va a producir y no sé qué tendrá que decir el presidente de la República al hacer algunas referencias en esa especie, no de rendición de cuentas, pero sí de balance de unos 2 años de gestión, ya encaminándose al tercer año, en el que el presidente Luis Abinader ya iniciaría un nuevo periodo de gobierno, y es cosa normal que la sociedad dominicana pues tenga grandes expectativas. Esos 2 primeros años, que han estado bastante matizados por muchas contingencias, incluida la pandemia innegable, que no solo dañó la salud en todo el mundo, sino que además perforó todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, efectivamente, con secuelas sanitarias, con secuelas económicas que nos van a durar, sociales, que son incuantificables y
que van a durarnos en el tiempo de tomar en cuenta, como es el caso del COVID, lo que requirió en términos de recursos y demás. Pero estos primeros años de gobierno también del presidente Luis Abinader han servido de gran escenario para el estallido de sucesivos escándalos mediáticos, críticas de la oposición, ejecutorias emprendidas por el mandatario. Y tienen que ver por los difíciles casos también de corrupción que se han tenido que conocer, la transparencia, la lucha contra la corrupción, que fue uno de los temas donde mayor énfasis puso el presidente Luis Abinader en su discurso. Se toma como fundamento, yo creo, para tú hacer un análisis de lo que puede seguir en los próximos 2 años. Realmente, como decíamos tempranito en la mañana, fue el buque insignia para el triunfo en las elecciones del 5 de julio del 2020, acompañando la consigna del gobierno del cambio, pero acompañando también las luchas de la gente en términos de no corrupción, no impunidad, devolver lo robado. Y en esa coyuntura con la que por lo menos el presidente Luis Abinader, digo yo, conectó bastante bien, eso precisamente que no entendieron muchos de los funcionarios de su gobierno y que también han mantizado en estos 2 años de gestión muchos casos de corrupción que han sido, claro, enfrentados de manera distinta a lo que fue en el pasado, de lo que tampoco podemos obviar el análisis de lo que ocurre ahora, ¿no?, en estos 2 años de gestión. Ahora bien, yo pienso que mucho más allá de todo esto y de las intenciones del presidente Luis Abinader, de lo que ha pasado con su gestión, yo pienso que hay un punto importante y es precisamente la gente, las confrontaciones y las posibles luchas sociales en términos de las respuestas que deberán darse. Y ahí yo creo que se complejiza, entonces vuelvo al punto y termino ahora por cuestiones de tiempo, se complejiza las perspectivas de cara al 2024 en el sentido de que la gente está atenta y la gente puede ir a las calles. Puede ir a las calles frente a demandas inconclusas, mucho más allá de estos elementos que ponemos ahí sobre la mesa y que son válidos, de cómo entró y en qué condiciones encontró el presidente Luis Abinader esta gestión. Pero es que aquí ha habido un verdadero cambio y ese cambio se ha producido desde la gente, con sus presiones desde abajo. Si se produce ese escenario, entonces ahí es donde yo siento que queda en una especie de nebulosa de cara al 2024. ¿Qué podría pasar si nosotros tenemos experiencia como la del 2017? ¿Qué podría pasar si en el caso, vuelvo y digo, que no del que no del Partido Revolucionario Moderno, ¿quién capitalizaría entonces esas luchas? ¿Cómo tendría entonces que hilar el presidente Luis Abinader con eso que yo digo que es buque insignia, que es el tema de la transparencia y de la lucha contra la corrupción? Y eso podría tocar también algunos sectores que aun cuando el presidente ha dicho y ha mostrado con 2 de sus principales colaboradores que han salido, hay todavía en muchos sectores importantes que serían un reto también de cara a ese proyecto del 2024, Carlos.